mañana con 4 minutos. Hacemos contacto con el ministro de Trabajo, Luis Poveda, para poder conversar con él sobre algunos asuntos importantes. Ministro, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Adriana. A sus órdenes. Gracias por concedernos esta entrevista. Ministro, según denuncias de algunos trabajadores, existen empresas que se han acogido al artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, para despedir a sus empleados por fuerza mayor o caso fortuito. Y me permito leer lo que dice esta norma. Permite finalizar los contratos de trabajo cuando haya un evento que imposibilite el trabajo, tales como incendios, explosiones, plagas, guerra y en general cualquier otro tipo de acontecimiento extraordinario que los contratantes no puedan prever. En todo caso, no se menciona una pandemia. ¿Es correcto o no que los empleadores se acojan a este artículo? ¿Y cuántas denuncias han recibido desde esa cartera de Estado en ese sentido? Bueno, en el sentido que usted indica, que los empleadores se han acogido al numeral sexto del artículo 169 del Código del Trabajo, no tenemos ningún tipo de denuncia registrado en el SUB del Ministerio de Trabajo. Lo que sí hay registrado es denuncias por despido intempestivo. ¿Cuántas denuncias por despido intempestivo, ministro? Por despido intempestivo tenemos 180 denuncias. 180 denuncias tenemos por despidos intempestivos y también tenemos eso por a través de las redes sociales y a través del ministerio tenemos a través de los canales digitales, todo lo cual nos da un total de 1.300 denuncias que está en conocimiento del Ministerio del Trabajo y que las 24 inspecciones que tenemos activadas en el Ecuador están haciendo las inspecciones pertinentes para verificar y ver si los empleadores están cumpliendo con sus obligaciones que les corresponden conforme al Código del Trabajo. Y esto a pesar de la disposición del presidente Moreno, que en este caso de emergencia sanitaria no se puede despedir. ¿Cómo proceden en esos casos, ministro? Bueno, en el decreto de excepción dictado por el señor presidente de la República el 16 de marzo del 2020, lo que se estableció es que las partes lleguen a acuerdos para efectos de que se mantenga la estabilidad laboral. Y la cartera a mi cargo es uno de los principios fundamentales y nosotros estamos luchando por todos los medios para que se mantenga el empleo de los ecuatorianos y la estabilidad laboral. Y precisamente tienen que hacer esfuerzos tanto el sector empleador como el sector de los trabajadores para fin de mantener la fuente de trabajo y la sostenibilidad de la empresa en estos momentos que estamos viviendo, no solamente el país, sino el mundo entero. Deberemos todos arrimar el hombro, todos estar juntos, un solo puño, para sacar adelante esta situación que agrava al país. Y vamos a tomar en cuenta que por la paralización de actividades, el sector no petrolero genera pérdidas de aproximadamente 350 millones de dólares en ventas a diario. ¿A qué alternativas pueden recurrir las empresas que no tengan para pagarle a sus trabajadores a fin de mes o, caso contrario, que tengan que despedir a algunas personas porque se quedan sin oxígeno? Claro, nosotros hemos dado algunas alternativas en estos casos, como el que usted acaba de indicar. Justamente sabemos que las remuneraciones de los trabajadores es un derecho intangible e irrenunciable. Y lógicamente, al estar paralizadas las actividades, no hay producción. Y al no haber producción, no hay liquidez. Y como consecuencia, pues, no se puede cubrir la nómina. Entonces, ¿qué hemos nosotros dictado? El acuerdo ministerial número 080 para efectos de que entre trabajador y empleador, de manera libre y voluntaria, lleguen a un acuerdo con el fin de establecer un calendario de pago. Y esto lo hacemos, este acuerdo, porque nuestra Constitución Política de la República establece claramente que a través del diálogo social, en conflictos de trabajo, tanto empleador como trabajador pueden llegar a acuerdos que deben darse siempre
bajo el respeto de los derechos de los trabajadores. ¿Y qué pasa si no se puede lograr un acuerdo? ¿De pronto existe alguna inconformidad por parte del trabajador? Bueno, si existe que no está de acuerdo una de las partes, porque esto tiene que ser el acuerdo bilateral, lógicamente porque ya tendrán que hacer los reclamos pertinentes y nosotros como autoridad de trabajo actuar. Pero lo que se busca en estos momentos es justamente que tanto el trabajador como el empleador, dada la situación que estamos viviendo por esta pandemia del COVID-19, es buscar un acuerdo. ¿Para qué? Para que así se mantenga la fuente de trabajo y no llegue al cierre de las empresas, que es lo que está preocupado el gobierno nacional. Y el gobierno nacional habla de acuerdo de la unidad nacional, justamente por la situación sanitaria, económica y social que vive el país. Y es ahí que nosotros como Ministerio de Trabajo estamos prestos para ser de moderadores, motivadores entre las partes de la relación laboral, estos trabajadores y empleadores, para que siempre busquen un acuerdo y así defiendan la fuente de trabajo y se defienda la empresa también. Y de hecho el gobierno analiza incluir dentro de este proyecto de ley con carácter urgente la reducción de la jornada laboral, así como el pago de la remuneración, que esto sea acordado entre el empleador y el trabajador y que será durante 2 años. ¿Nos podría dar más detalles de esta propuesta y cuáles son otras reformas que deberán debatir en la Asamblea Nacional? Bueno, se habla, aún está analizándose el proyecto en cuanto a la suspensión de los efectos de la relación laboral, que puede ser una suspensión hasta de 3 meses y renovables por una sola vez. Y durante ese lapso, pues, el trabajador no recibiría la remuneración ni tampoco la aportación del seguro, ¿verdad? Por la situación justamente del decreto de excepción y por la emergencia sanitaria. También se habla de contratos emergentes de trabajo. Pero toda esta situación se está analizando para luego mandar ya el proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Pero es importante recordar que el gobierno nacional, ante esta situación que estamos viviendo, está haciendo todos los esfuerzos necesarios para que se mantenga la fuente de trabajo. Y justamente el ministerio está haciendo las inspecciones pertinentes a nivel nacional. Tenemos que 1.680 inspecciones se han hecho a nivel nacional, verificando el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores y asimismo atendiendo las peticiones que formulan los trabajadores en cuanto a que han sido despedidos intempestivamente de su contratación, de su trabajo y lógicamente, pues, de ser el caso, se levanta un trámite administrativo con las sanciones correspondientes. ¿Y en esas inspecciones ya han hallado irregularidades? Bueno, en esas inspecciones tenemos que ya en estos días nos entregan los informes. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un expediente administrativo y se le da 5 días al empleador para que justifique la documentación que se le está solicitando. Y luego de eso, pues, se toma una resolución. Y eso es lo que estamos justamente evaluando todas las inspecciones para ahí tomar una resolución con respecto y si hay que sancionar a las empresas que no cumplen con sus obligaciones en relación a sus trabajadores, serán sancionadas conforme lo determina claramente nuestro Código del Trabajo. Ministro, ¿nos podría repetir cuáles son esas sanciones para conocimiento de la gente? Bueno, las sanciones van hasta $200 de multa y también se aplica sanciones de acuerdo al mandato constituyente número 8 que está establecido en el artículo 7, que son de 3 salarios a 20 salarios básicos unificados. Hay algo interesante que quisiera conversar con usted. Ha mencionado que 74.566 personas dentro del sector privado se acogieron a las jornadas de teletrabajo. Si podría silenciar, por favor, su teléfono. Continúa. En el sector público, la cifra fue de 247.975. En ese sentido, algunos legisladores proponen darle más forma ya a este asunto del teletrabajo para que se aplique a la cotidianidad de las jornadas de ser posible. Sí, ¿Qué usted opina de aquello? Sí, como usted efectivamente lo dice, pues
En total se han acogido 345.492 trabajadores a la modalidad de teletrabajo. El sector privado 97.487 y el sector público 247.975. Este teletrabajo pues se ha acogido en virtud de un acuerdo ministerial. Entonces también es necesario porque esta modalidad de trabajo ya esté inmersa en nuestra legislación laboral, porque es una herramienta necesaria para casos de emergencias y para el mundo en que estamos viviendo actualmente, pues un mundo globalizado, un mundo con tecnología. Por eso es precisamente hacer esos cambios y que el teletrabajo está dando muchos resultados. Correcto, y ya se venía pidiendo también en cuanto al tema de flexibilidad en las modalidades de contratación. ¿Qué es lo que usted ha contemplado, ministro? Porque en definitiva esta pandemia marca un hito y cambia muchas perspectivas a las que debemos adaptarnos y evolucionar. Por supuesto que sí, nuestra vida está cambiando y va a cambiar a raíz de esta pandemia como es el COVID-19, donde nos tiene paralizado a todo el mundo. Entonces, esto nos va a servir de experiencia para hacer algunos cambios en nuestras vidas. En lo que respecta pues a la legislación laboral, tenemos que hacer nuevas modalidades de contratación acorde a la realidad, acorde al mundo moderno, hacer unas contrataciones más dinámicas, sin muchas trabas, para efectos de que él se ayude también a que se contrate a las personas que están desempleadas. Entonces, y siempre pues todos estos contratos velándose por el respeto a los derechos de los trabajadores. Y el Ministerio de Trabajo lo que tiene que hacer como órgano rector es ver que se estén cumpliendo con todas las obligaciones laborales. Esa es la función del Ministerio de Trabajo, dar facilidades para que se contrate al personal y que a su vez pues el empleador cumpla fielmente con todas sus obligaciones que determina nuestra legislación laboral y demás leyes conexas. Pero para esto se necesita modernizar, dinamizar nuestra legislación laboral, toda vez que nuestra legislación ya data del año 1938. Es correcto, y que sea de forma urgente, o sea, las medidas ya, no se puede esperar más. Así es, totalmente de acuerdo. ¿Nos podría comentar, ministro, qué ocurre también con los trabajadores que se han acogido a la suspensión laboral antes de finalizar este espacio informativo? Bueno, los trabajadores que se han acogido a la suspensión laboral, debemos entender porque la suspensión laboral fue dada por el decreto de excepción dictado por el presidente de la República por la calamidad pública. Entonces, como están suspendidas las relaciones laborales, nuestra legislación establece que durante el tiempo de la suspensión los empleadores deben de pagar las remuneraciones a sus trabajadores de manera íntegra. Asimismo establece pues que tiene que pagarse las aportaciones a la seguridad social y luego pues que ya se reanuden las actividades, el trabajador está en la obligación de recuperar el tiempo que no laboró y que le fue pagado su empleador. ¿Y cómo lo va a recuperar esto? De acuerdo a como nosotros hemos dispuesto desde el Ministerio de Trabajo, se va a recuperar mediante 12 horas a la semana y 8 horas los días sábados, y sin recargo alguno, tanto las horas suplementarias como las horas extraordinarias. Esto, cuando ya finalice la emergencia sanitaria, se implementará de inmediato. De inmediato tiene que hacerse la recuperación porque así determina nuestra legislación laboral y el acuerdo ministerial pertinente. Ministro, muchas gracias por esas precisiones. Gracias a usted. Esperamos tenerlo de vuelta pronto. Jorge, tú continúas con más información. Gracias.